Cultura Chavín, Perú. Chavín de Huántar, o cultura Chavín, es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló durante el Horizonte Temprano. Tuvo su centro de desarrollo en la localidad de Chavín de Huántar, que está ubicada a 2 kilómetros de la confluencia de los ríos Huachesca y Mosna, en la cuenca alta del río Marañón, en el actual departamento de Ancash. Existe la teoría dada por Julio Setelo, considerado el padre de la arqueología en Perú, de que la palabra chavi en lenguaje caribe significa tigre, y la variación chavinave sería hijos de tigre con lanza, lo cual explicaría la iconografía que representa al jaguar como deidad principal en el Chavín antiguo. La cultura chavín se extendió por gran parte de la región andina, abarcando por el norte hasta los actuales departamentos peruanos de Lambayeque y Cajamarca, y por el sur hasta los actuales departamentos peruanos de Ica y Ayacucho. Clases sociales. La élite religiosa era la clase más alta y poderosa. Estaba formada por los sacerdotes y el rey sacerdote, quienes tenían el control de los templos, los rituales y sacrificios para propiciar la fertilidad, la lluvia, la salud y la prosperidad. También se encargaban de observar los astros y los fenómenos naturales para predecir el futuro y establecer el calendario. Además, supervisaban la construcción y el mantenimiento de las obras públicas, como los templos, las plazas y los canales. El aumento de las cosechas y cultivos propiciaron el comercio y la intensificación no solo de las prácticas religiosas, sino también del control sacerdotal sobre los tributos. El conocimiento sagrado de los sacerdotes influyeron sobre sus decisiones políticas, conformando un estado teocrático. La nobleza guerrera era la clase social intermedia. Se encargaban de defender y expandir el territorio chavín. Eran los encargados de proteger las ciudades contra las invasiones. Además, obraban como policías locales, recorriendo, tanto de día como de noche en pequeños grupos, el centro y la periferia de la ciudad. Los guerreros también participaban en las ceremonias y rituales religiosos, ofreciendo su sangre y su vida a los dioses. Estos se distinguían por su vestimenta y sus armas, que los identificaban con el dios felino. Las armas que usaban eran lanzas, hondas, macanas, hachas y escudos, hechos de madera, piedra o metal. La nobleza guerrera fue un factor clave para el éxito y la expansión de la cultura chavín, ya que logró imponer su autoridad y ideología sobre otras culturas andinas. Los guerreros chavines fueron respetados y temidos por sus enemigos, quienes a veces se aliaban o se sometían al Estado chavín. La sociedad común, los campesinos, eran los encargados de cultivar la tierra y criar el ganado, aprovechando los recursos naturales que ofrecía cada región. Cultivaban principalmente maíz, papa, quinoa, frijoles, ají y coca, usando técnicas como el andenaje, el riego y la rotación de cultivos. Criaban llamas, alpacas, vicuñas y cuyes, que les proporcionaban carne, lana y transporte. Estos se entregaban parte de su producción al Estado y recibían a cambio otros productos o servicios. Practicaron la rotación de cultivos, lo que consistía en alternar diferentes tipos de plantas en un mismo terreno, con el fin de evitar el agotamiento del suelo y prevenir las plagas y las enfermedades. También permitía obtener una mayor diversidad y cantidad de productos que se complementaban entre sí de acuerdo a su valor nutricional y medicinal. Los comerciantes transportaban productos como maíz, papa, coca, sal, pescado seco, conchas marinas, plumas exóticas, oro, plata y cobre, usando llamas como medio de carga. Los comerciantes también difundían el estilo artístico y la ideología chavín por otras regiones del Perú antiguo. Los comerciantes entregaban parte de su producción al Estado y recibían a cambio, por ejemplo, la exención del peaje por los caminos que transitaban. Los artesanos fabricaban productos textiles, esculturas, joyas, vasijas, instrumentos musicales y armas. Estos también copiaban o adaptaban elaboradas telas, productos de cerámica u obras de arte que provenían de otras culturas andinas. El arte chavín reflejó la visión religiosa de esta cultura, mostrando una variedad de motivos iconográficos que combinaban elementos humanos y animales,
Se caracterizó por su estilo naturalista, expresivo y simbólico, que buscaba transmitir el misterio y el temor que inspiraban los dioses, quienes, desde el más allá, por medio de sus sacerdotes, imponían su autoridad en la tierra. El arte es intencionalmente difícil de interpretar y comprender, destinado a ser solo interpretado por los sumos sacerdotes, quienes podían comprender los diseños intrincadamente complejos y sagrados. La estela de Raimondi es uno de los principales ejemplos de esta técnica. Sin embargo, la cerámica no parece representar las mismas características estilísticas que se encuentran en las esculturas. El arte de Chavín decora las paredes del templo e incluye tallas, esculturas y alfarería. Los artistas representaron criaturas exóticas que se encuentran en otras regiones, como jaguares y águilas, en lugar de plantas y animales locales. Hay 3 artefactos importantes representativos de esta cultura: el obelisco Telo, las cabezas clavas y el lanzón. La lengua hablada de los Chavín no es conocida, pero con seguridad es una lengua muerta, que como mucho está relacionada con las lenguas modernas documentadas en la región. Algunos antropólogos han sugerido que el lenguaje Chavín podría haber estado emparentada con el idioma proto-quechua. La cerámica es generalmente monocroma. En algunas ocasiones es decorada con colores rojo y negro con plata, con añadido de una serie de puntos. Entre los seres más representados figuran los zoomorfos, fitomorfos y antropomorfos. Los colores más usados fueron el gris, marrón y negro. De acuerdo al uso, se pueden distinguir 2 tipos de cerámica: cerámica utilitaria, que es para el uso común de la gente del pueblo, y la cerámica ceremonial, que era para las prácticas rituales. La economía. Cultivaron diferentes productos entre los que figuran el maíz, la papa, camote, mayua, frijoles, payares, maní, ajíes, quinoa, palta, pepino, tomate y el maíz como uno de los pilares de su dieta. Entre las técnicas agrícolas destaca el uso de los canales. También se inició la construcción de los primeros andenes y el uso de la chaquitalla, que es el arado de pie, el que permitió acrecentar la producción agrícola. Crearon telares utilizando como materia prima el algodón y la lana. Se hacían tapices y tejidos. Estos podían ser simples, bordados y con adornos a base de orlas y flecos, los que por su textura y color fueron cotizadas monedas de trueque con otras culturas. Moldeaban mediante el martillado y el repujado coronas, brazaletes, aretes, orejeras, cuentas de collar y pequeños adornos. Algunas muestras de estos trabajos fueron hallados en Chonyogoyape y Cunturhuasi. También se alcanzó a destacar el estatus de algunos restos hallados de acuerdo a la joyería y prendas que los acompañaban, como túnicas de algodón o lana con diseños geométricos o zoomorfos, junto con collares, brazaletes, orejeras y narigueras de oro o plata, con formas de animales sagrados, bastones, cetros o hachas ceremoniales, que simbolizaban el poder con el cual habían sido enterrados. Desarrollaron el comercio a base de trueque entre los pueblos serranos, costeros y posiblemente con los pueblos amazónicos. Sostuvieron la ganadería a base de los camélidos, como las llamas y las alpacas, así como la crianza de los cuyes. El ocaso. El estado teocrático sacerdotal entró en una crisis política debido a las pérdidas de legitimidad y autoridad del rey sacerdote y su séquito, quienes no pudieron mantener el orden y la armonía entre los dioses y los hombres. El Estado se debilitó por las rebeliones y las disidencias de algunos sectores sociales, como los guerreros, los campesinos y los comerciantes, quienes cuestionaron el poder y los tributos cada vez más elevados. La sociedad también se fragmentó por las diferencias culturales y étnicas que existían entre las diferentes regiones que formaban parte del territorio, lo que alimentó conflictos y divisiones internas. La economía entró en una crisis debido a la sobreexplotación y el agotamiento de los recursos naturales, como la tierra, el agua, el metal y el pescado, que sustentaban la producción y el intercambio de bienes y servicios, a lo que se sumó una crisis ambiental debido a los cambios climáticos y geológicos que afectaron al Perú antiguo, como la sequía, las inundaciones, los terremotos y las erupciones volcánicas,
que alteraron el equilibrio ecológico y causaron daños materiales y humanos. El ambiente también se vio afectado por la deforestación, la erosión y la contaminación que provocaron las actividades humanas. Estos factores provocaron el declive y la desaparición de la cultura chavín entre los años 200 a.C. y el 100 después de Cristo. Los centros ceremoniales y regionales chavines fueron abandonados o destruidos y sus obras de arte fueron saqueadas o reutilizadas por otras culturas. Los sectores sociales chavines se dispersaron o se integraron a culturas andinas, perdiendo con ello el esplendor de su propia identidad cultural.